El bullicio del Congreso Académico Internacional llenaba el aire, una cacofonía de voces entusiastas y el tintineo de tazas de café. La doctora Elena Sánchez, con su cabello castaño recogido en un moño apretado, se detuvo en seco. Allí estaba él, después de tantos años. El profesor Gabriel Martínez, el hombre que había sido el catalizador de su caída y, paradójicamente, de su redención. Su corazón se aceleró, transportándola momentáneamente a aquel fatídico día de 2009. ¿Cómo una simple mentira pudo haber desencadenado tanto? Elena sacudió la cabeza, intentando disipar los recuerdos. Este no era el momento ni el lugar para revivir el pasado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Doctora Sánchez. Una voz joven la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con un estudiante de ojos brillantes, Pablo, si recordaba correctamente. He descubierto algo grande, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Es sobre la universidad, una conspiración. Las palabras del joven cayeron como una bomba en la mente de Elena. ¿Podría ser que su antigua mentira fuera solo la punta del iceberg? ¿Qué secretos oscuros acechaban en los pasillos de la institución que una vez consideró su hogar? Mientras Pablo comenzaba a explicar, Elena no pudo evitar preguntarse, ¿cuánto de lo que creemos saber es realmente cierto? ¿Y a qué precio viene la verdad? El Congreso, que momentos antes parecía tan mundano, de repente se transformó en un campo de batalla de secretos y revelaciones. Elena miró de nuevo al profesor Martínez, que ahora conversaba animadamente con un grupo de colegas. ¿Él también formaba parte de esta red de engaños? La decisión que tomara en los próximos momentos podría no solo cambiar su vida, sino desentrañar una telaraña de mentiras que se extendía mucho más allá de su pequeña transgresión. ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de desenterrar la verdad? El peso de 15 años de culpa y redención silenciosa pesaba sobre sus hombros. Mientras Pablo esperaba ansiosamente su respuesta, Elena se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Seguiría el camino seguro, ignorando esta nueva información, o se adentraría en lo desconocido, arriesgándolo todo por la verdad? La decisión estaba en sus manos, y el reloj no dejaba de avanzar. La Universidad Central de Madrid bullía de actividad en aquel otoño de 2009. Elena, entonces una prometedora estudiante de doctorado, caminaba por los pasillos con una mezcla de determinación y ansiedad. El ambiente académico, siempre competitivo, parecía haber alcanzado nuevos niveles de tensión. Los susurros en las esquinas, las miradas furtivas, todo sugería que algo grande estaba en juego. Fue en ese clima de rivalidad e incertidumbre cuando Elena descubrió el secreto del profesor Martínez. Un hallazgo casual, un documento olvidado en la fotocopiadora, reveló una verdad que amenazaba con destruir la reputación del respetado académico. ¿Qué haría con esta información? La ética y la ambición libraban una batalla feroz en su interior. Mientras debatía consigo misma, Elena no podía imaginar que su dilema era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro. La mentira que finalmente decidió contar, una distorsión de la verdad que favorecía su posición académica, surgió de un contexto más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Pero el universo tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Mientras Elena se sumergía en su propia decepción moral, comenzaron a emerger rumores sobre una investigación revolucionaria que había desaparecido misteriosamente. ¿Podría estar relacionada con el secreto del profesor Martínez? La joven doctoranda se encontró de repente en el centro de una tormenta que no comprendía del todo. Los pasillos de la universidad, antes familiares y acogedores, ahora parecían esconder amenazas en cada esquina. ¿Quién más guardaba secretos? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlos? Elena no podía evitar preguntarse, ¿había tomado la decisión correcta? ¿O su mentira la había convertido en un peón involuntario en un juego mucho más peligroso? Mientras la verdad y la mentira se entrelazaban en una danza macabra, Elena comenzó a darse cuenta de que en el mundo académico, como en la vida, nada es blanco o negro. Las sombras del pasado proyectaban una larga sombra sobre el presente, y el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Podría alguna vez desentrañar la verdad sin quedar atrapada en la telaraña de engaños que parecía envolver a la universidad? Y más importante aún, ¿estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones? Desde mi escritorio en la secretaría del departamento, he sido testigo de más dramas académicos de los que puedo contar. Mi nombre es Carmen Vega,
y llevo 20 años viendo cómo el poder y la ambición moldean el destino de esta institución. Hoy, en 2024, las consecuencias de aquella mentira de hace 15 años siguen reverberando por los pasillos de la universidad. La doctora Sánchez no tiene ni idea de cómo su pequeña falsedad se ha entretejido en una red mucho más compleja de mentiras y favores. Veo a los profesores, a los estudiantes, incluso al decano, moverse como peones en un tablero de ajedrez invisible. Cada movimiento, cada decisión, está cargada de un peso que pocos comprenden. La mentira de Elena no fue más que el catalizador de una reacción en cadena que ha transformado la estructura misma de nuestra institución. Observo cómo las alianzas se forman y se rompen, cómo los secretos se intercambian como moneda. Y en medio de todo esto, un manuscrito misterioso ha reaparecido. Lo vi por casualidad, escondido entre una pila de papeles en el despacho del decano. ¿Podría ser la investigación perdida de la que tanto se habló hace años? Su presencia plantea preguntas inquietantes. ¿Quién lo ocultó? ¿Y por qué ha resurgido ahora? Miro a mi alrededor, a las caras familiares que pasan por mi escritorio cada día, y me pregunto cuántos de ellos están involucrados en esta intrincada danza de engaños. La verdad es que yo misma guardo más secretos de los que jamás admitiré. He visto cómo el poder corrompe, cómo la ambición ciega, y cómo una simple mentira puede desencadenar una luz de consecuencias imprevistas. Mientras observo a la doctora Sánchez caminar por el pasillo, con la preocupación grabada en su rostro, no puedo evitar preguntarme: ¿está lista para enfrentar la verdadera magnitud de lo que desencadenó? ¿Y qué pasaría si supiera que no está sola en su culpa, que todos aquí, de una forma u otra, hemos contribuido a este elaborado castillo de naipes? El precio del poder es alto, y temo que aún no hemos terminado de pagarlo. ¿Cuánto tiempo más podremos mantener esta fachada antes de que todo se derrumbe? Y cuando lo haga, ¿quién quedará en pie para recoger los pedazos? Mi nombre es Gabriel Martínez, y durante años he cargado con el peso de un secreto que nunca fue mío. Aquel día de 2016, cuando abrí ese correo electrónico que revelaba la verdad sobre la mentira de Elena, mi mundo se tambaleó. Podría haber buscado venganza, podría haber expuesto su engaño, pero algo en mí se resistió. ¿Por qué? Quizás porque yo mismo no era inocente, quizás porque vi en su error un reflejo de mis propias faltas. En lugar de destruirla, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Decidí ayudarla, en silencio, desde las sombras. Fue así como nació la idea de la librería. Un proyecto aparentemente inocuo en una pequeña ciudad costera, lejos del bullicio académico. Pero esta tienda era más que un simple negocio. Era mi forma de redención, un faro de conocimiento y verdad en un mar de engaños. Cada libro que colocaba en los estantes, cada recomendación que hacía a los clientes, era un paso más en mi camino hacia la expiación. Pero la librería guardaba un secreto aún más profundo. Entre sus estanterías de madera y el aroma a papel viejo, ocultaba pistas, fragmentos de una verdad mayor que algún día, esperaba, saldría a la luz. Me preguntaba a menudo: ¿Elena sospecharía alguna vez que su antiguo rival se había convertido en su protector anónimo? ¿Comprendería la magnitud de la red de mentiras en la que ambos nos habíamos enredado? Mientras organizaba los libros y atendía a los clientes, no podía evitar reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la redención. ¿Es posible enmendar nuestros errores sin confesar nuestras faltas? ¿O estaba simplemente posponiendo un inevitable ajuste de cuentas? Cada día, al abrir las puertas de la librería, sentía el peso de mis decisiones pasadas y la responsabilidad de las verdades que aún permanecían ocultas. ¿Estaba haciendo lo correcto al mantener este secreto? ¿O mi silencio era otra forma de mentira? Mientras esperaba el día en que todos los hilos se entrelazaran y la verdad saliera a la luz, me preguntaba: ¿estamos realmente preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? Y cuando llegue ese momento, ¿encontraremos la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás? En los 8 años transcurridos entre 2016 y 2024, una red invisible de personas se ha tejido alrededor de Elena y Gabriel, conectando sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. Yo, Antonio Ruiz, el bibliotecario de la universidad, he sido un observador silencioso de este intrincado tapiz de destinos entrelazados. Desde mi puesto en la biblioteca central, he visto cómo estudiantes, profesores y personal administrativo han jugado roles cruciales en esta historia, a menudo sin siquiera saberlo. He notado patrones en préstamos de libros, en consultas aparentemente casuales, en encuentros fortuitos entre los estantes.
Cada uno de estos eventos, insignificantes por sí solos, forma parte de un diseño mayor. La doctora Méndez, del Departamento de Ética, quien casualmente recomendó a Elena para una beca crucial. El conserje, Joaquín, que accidentalmente dejó caer un documento revelador frente a la oficina de Gabriel. La estudiante de intercambio, Sofía, que sin saberlo llevó un mensaje codificado en un libro prestado. Todos ellos, peones inconscientes en un juego de ajedrez cósmico. Pero lo más fascinante son las recomendaciones anónimas que han guiado tanto a Elena como a Gabriel a lo largo de los años. Contrariamente a lo que ambos creen, no todas provinieron del profesor Martínez. He visto cómo otras manos han movido hilos, cómo otras mentes han contribuido a este baile de redención y verdad. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos realmente dueños de nuestro destino? ¿O somos todos parte de un plan mayor, guiados por fuerzas que no comprendemos? Mientras observo a Elena y Gabriel moverse por sus vidas separadas, sin saber cuán conectados están realmente, no puedo evitar reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y el destino. ¿Están nuestras acciones predeterminadas por una red de conexiones invisibles? ¿O cada decisión, por pequeña que sea, tiene el poder de alterar el curso de múltiples vidas? Y si es así, ¿cuál es nuestra responsabilidad al tomar estas decisiones? Mientras la verdad se acerca inexorablemente a la superficie, me pregunto, ¿estarán Elena y Gabriel preparados para descubrir no solo la verdad sobre sí mismos, sino también sobre la intrincada red de personas que ha estado influyendo en sus vidas todos estos años? Y cuando lo hagan, ¿cómo cambiarán sus percepciones del mundo y de sí mismos? El coche de Elena serpenteaba por la carretera costera, alejándose de Madrid y acercándose a un destino que ella aún no comprendía del todo. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el desenlace de una historia que comenzó 15 años atrás. El paisaje cambiante fuera de su ventanilla reflejaba la transformación interna que estaba experimentando. Los rascacielos dieron paso a colinas ondulantes, y luego al mar infinito. Elena se preguntaba, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué fuerzas misteriosas la habían guiado hacia esta pequeña ciudad costera? En cada parada del viaje, Elena se encontraba con personas que parecían tener un mensaje para ella. En una cafetería de carretera, una camarera de ojos sabios le dijo, «A veces, el camino más largo es el más corto hacia nosotros mismos». En una gasolinera, un anciano que llenaba su coche le aconsejó, «No temas a la verdad, teme a vivir sin ella». Cada encuentro parecía una pieza más de un rompecabezas que Elena aún no podía descifrar. Mientras conducía, su mente divagaba entre el pasado y el presente. Recordaba la joven ambiciosa que había sido, la mentira que había cambiado el curso de su vida, y la mujer en la que se había convertido. ¿Quién era ella ahora? ¿Y quién sería una vez que enfrentara la verdad que la esperaba al final de este viaje? De repente, el cielo se oscureció y gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. La tormenta, tan repentina como intensa, la obligó a detenerse en un pequeño pueblo que no figuraba en su ruta. Mientras buscaba refugio, Elena se encontró frente a una librería antigua. Algo en su fachada desgastada la atrajo irresistiblemente. Al entrar, el aroma a libros viejos y secretos por descubrir la envolvió. Entre las estanterías, Elena se topó con un libro que parecía estar esperándola. Al abrirlo, una nota cayó al suelo. Las palabras escritas en ella la dejaron sin aliento. La verdad te espera donde comenzó todo. Elena levantó la vista, aturdida. ¿Quién había dejado este mensaje? ¿Y cómo sabían de su viaje? Mientras la tormenta rugía fuera, Elena se dio cuenta de que este encuentro casual podría ser la clave para desentrañar el misterio que la había perseguido durante años. ¿Estaba lista para enfrentar lo que encontraría al final de este camino? ¿Y cómo cambiaría esta revelación no solo su futuro, sino también su comprensión del pasado? Con el libro en sus manos y el corazón latiendo con fuerza, Elena supo que ya no había vuelta atrás. El viaje que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en un camino hacia el autodescubrimiento y la redención. ¿Qué verdades la esperaban en esa pequeña ciudad costera? Y más importante aún, ¿estaría preparada para aceptarlas? La campanilla de la puerta de la librería tintineó suavemente cuando Elena entró. El aroma a libros viejos y madera pulida la envolvió, transportándola a un mundo entre el pasado y el presente. Allí, detrás del mostrador, estaba Gabriel Martínez. Sus miradas se encontraron, y 15 años de historia no dicha flotaron en el aire entre ellos.
Te estaba esperando, dijo Gabriel, su voz una mezcla de alivio y aprehensión. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gabriel suspiró profundamente. Porque es hora de que la verdad salga a la luz. Toda la verdad. Mientras hablaban, las revelaciones comenzaron a caer como fichas de dominó. La mentira de Elena, el secreto de Gabriel, la red de engaños que se había tejido a su alrededor durante años. Cada verdad revelada parecía abrir la puerta a más preguntas. Nunca fue solo sobre nosotros, ¿verdad?, dijo Elena, comenzando a comprender la magnitud de la situación. Gabriel negó con la cabeza. Somos solo piezas en un juego mucho más grande. A medida que la conversación avanzaba, alternando entre acusaciones y confesiones, entre dolor y comprensión, una verdad aún mayor comenzó a emerger. La mentira original, aquella que había iniciado todo, había sido en realidad una cortina de humo para ocultar algo mucho peor. ¿Quieres decir que todo este tiempo? Elena dejó la pregunta en el aire, aturdida por la revelación. Gabriel asintió gravemente. Hemos sido peones en una partida que apenas comenzamos a entender. Mientras la noche caía fuera de la librería, Elena y Gabriel se enfrentaban no solo a su pasado compartido, sino a un futuro incierto. Las verdades que habían descubierto amenazaban con sacudir los cimientos mismos de la institución académica que ambos habían llamado hogar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Gabriel miró por la ventana, hacia la oscuridad que se cernía sobre la pequeña ciudad costera. Ahora, dijo con determinación, tenemos que decidir de qué lado de la historia queremos estar. La confrontación que habían temido durante años resultó ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras se miraban el uno al otro, Elena y Gabriel se dieron cuenta de que sus decisiones en las próximas horas no solo definirían sus propios destinos, sino que podrían tener repercusiones que se extendieran mucho más allá de sus vidas personales. ¿Estaban preparados para las consecuencias de la verdad que habían desenterrado? ¿Y podrían encontrar la fuerza para hacer lo correcto, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que habían construido? La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la librería, iluminando los rostros cansados pero decididos de Elena y Gabriel. Habían pasado la noche desentrañando la madeja de mentiras y secretos que los había unido durante tantos años. Nunca imaginé que mi pequeña mentira pudiera desencadenar algo así, dijo Elena, frotándose los ojos enrojecidos. Gabriel asintió, comprensivo. Ninguno de nosotros podía prever las consecuencias de nuestras acciones. A medida que compartían sus historias, las verdaderas motivaciones salieron a la luz. La ambición de Elena, nacida de la inseguridad y el deseo de probarse a sí misma. El silencio de Gabriel, producto de su propio pasado turbulento y un deseo desesperado de redención. Hemos afectado tantas vidas, murmuró Gabriel, hojeando distraídamente un libro viejo. Estudiantes, colegas, familias, todos atrapados en esta red que tejimos sin saberlo. Elena se acercó a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. ¿Cómo podemos arreglar esto?, preguntó, más para sí misma que para Gabriel. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El manuscrito desaparecido, las investigaciones silenciadas, los ascensos inexplicables en la universidad. Todo apuntaba a una conspiración que iba mucho más allá de sus acciones individuales. Esto es más grande que nosotros, dijo Gabriel, una mezcla de temor y determinación en su voz. Tenemos que exponerlo. Elena se volvió hacia él, el peso de la decisión visible en sus hombros. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?, preguntó. Nuestras carreras, nuestra reputación. Gabriel se levantó, acercándose a ella. El verdadero perdón, dijo suavemente, no se trata solo de palabras. Se trata de acciones. Mientras discutían sus próximos pasos, se dieron cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil. Tendrían que enfrentar no solo las consecuencias de sus propias acciones, sino también la ira de aquellos cuyo poder y privilegio se verían amenazados por la verdad. ¿Y si no nos creen?, preguntó Elena, la duda asomándose en su voz. Gabriel sonrió débilmente, sacando un viejo cuaderno de su escritorio. Por eso he estado guardando esto, dijo, entregándoselo a Elena. Al abrirlo, ella jadeó. Era el manuscrito perdido, la pieza final del rompecabezas. ¿Cómo?
comenzó, pero Gabriel la interrumpió. A veces, la verdad encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto intentemos ocultarla. Mientras el sol ascendía en el cielo, Elena y Gabriel se prepararon para enfrentar el día que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad, con todo su poder transformador y destructivo, estaba a punto de ser revelada. ¿Estarían preparados para las consecuencias? ¿Y sería suficiente para redimir sus pasados y forjar un nuevo futuro? Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en años, ambos sintieron una chispa de esperanza. El verdadero significado del perdón, descubrieron, no estaba en olvidar el pasado, sino en usar esas lecciones para crear un futuro mejor. El sol de la tarde bañaba la plaza central de la universidad, donde una multitud se había reunido. Elena y Gabriel, de pie frente al micrófono, intercambiaron una mirada de determinación antes de comenzar a hablar. Sus palabras, cargadas de verdad y remordimiento, resonaron por los altavoces, desentrañando años de secretos y mentiras. A medida que la historia se desarrollaba, se podía sentir la onda expansiva atravesando la audiencia. Profesores, estudiantes, personal administrativo, todos escuchaban con una mezcla de asombro, indignación y, en algunos casos, culpa. Hemos sido cómplices, conscientes e inconscientes, de un sistema que ha priorizado el poder sobre la integridad, declaró Elena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Gabriel continuó, pero hoy elegimos la verdad. No importa el costo personal. Mientras hablaban, diferentes voces se unieron a la suya. La secretaria Carmen Vega se adelantó, revelando años de observaciones y documentos guardados. El bibliotecario Antonio Ruiz aportó su testimonio sobre las conexiones que había notado a lo largo de los años. Incluso el joven Pablo, cuya revelación en el Congreso había sido el catalizador de todo, compartió su parte de la historia. A medida que la verdad salía a la luz, se podía sentir cómo cambiaba la dinámica en el campus. Antiguos rivales se miraban con nuevos ojos, comprendiendo por fin los hilos invisibles que los habían conectado. Lágrimas, abrazos y disculpas silenciosas se intercambiaban entre la multitud. Pero no todo era reconciliación. Algunos, aquellos cuyo poder se basaba en los secretos ahora expuestos, miraban con furia apenas contenida. El decano, pálido y tembloroso, intentó interrumpir la revelación, solo para ser silenciado por la determinación colectiva de la audiencia. Cuando el último secreto fue revelado, un silencio ensordecedor cayó sobre la plaza. ¿Qué vendría después? ¿Cómo se reconstruye una institución basada en la verdad después de años de engaños? Elena dio un paso adelante, su voz cargada de emoción pero firme en su propósito. Hoy no es el final. Es un nuevo comienzo. Tenemos la oportunidad de reconstruir, de crear una comunidad académica basada en la integridad y la transparencia. Gabriel asintió, añadiendo, no será fácil. Habrá resistencia, habrá dolor. Pero juntos, podemos forjar un futuro mejor. Mientras el sol se ponía, la multitud comenzó a dispersarse, pero el aire estaba cargado de una energía nueva. Conversaciones animadas estallaban por todas partes, planes se formaban, ideas para el cambio surgían espontáneamente. Elena y Gabriel, exhaustos pero en paz, observaban la transformación que habían desencadenado. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Elena en voz baja. Gabriel sonrió, tomando su mano. Lo correcto nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Mientras caminaban juntos, alejándose de la plaza, ambos sintieron el peso de años de culpa levantarse de sus hombros. El futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. La transformación había comenzado, no solo para la universidad, sino para cada persona que había sido tocada por esta historia de mentiras, perdón y redención. Y mientras la noche caía sobre el campus, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué historias se escribirían ahora, en este nuevo capítulo de verdad y transparencia?